Hola, muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora vas a estar viendo este video, pero bienvenido a la clase número 5. Espero que anden muy pero muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. En la clase anterior, la profe Belu nos mostró cómo Dios se hizo carne, se hizo humano. Cómo un Dios eterno por primera vez se sujetó al tiempo. Vimos a un Dios que entiende tu dolor porque también fue humano. Y hoy vamos a ver de qué otra forma actúa la gracia de Dios. Te voy a contar una historia. Imagínate que sos una hormiga. Ah, no, esa era la clase de Belu. Nada, mentira, chiste. Esta historia trata sobre un niño nacido en 1725, en Londres, Inglaterra. John Newton. Muchos lo conocerán o lo habrán escuchado nombrar en televisión, en YouTube o simplemente en sus iglesias o en sus casas, y otras personas tal vez no lo conocen. Desde que nació, su madre lo amaba mucho y siempre deseó que él fuera un hombre muy dedicado y entregado al servicio a Dios. Su padre era un capitán de barco, por lo que significa que viajaba muy seguido y siempre estaba en el mar. A medida que fue pasando el tiempo, John fue creciendo y a la edad de 7 años vivió una experiencia terrible, muy fuerte. Su madre se enfermó de tuberculosis y falleció. Y a raíz de eso, el padre, como trabajaba todo el tiempo y no podía cuidar de él, lo envió muy lejos de casa, lo envió a vivir a una escuela. Obviamente, a John eso le afectó muchísimo. Es muy horrible que teniendo 7 años te mandan a vivir lejos de tu casa sin tener a tu madre ni a tu padre. John fue creciendo y decidió abandonar la escuela para ir a trabajar. Consiguió un trabajo cerca del mar como marinero en los barcos que transportaban esclavos. Para que entren un poquito en contexto, estamos hablando del año 1700. Todavía se manejaban los esclavos. Y estamos hablando de Inglaterra, una de las grandes potencias mundiales. John pasó su adolescencia y parte de su juventud trabajando en estos barcos. Y teniendo esa vida tan dura, John se convirtió en un hombre muy rebelde y difícil de manejar. En los distintos puestos de trabajo en los que él trabajaba, se peleaba con sus compañeros, discutía, hacía lo que él quería. Y todas esas cosas lo metieron en muchos problemas, hasta el punto que terminó trabajando como esclavo él también. Terminó siendo un esclavo en los mismos barcos en los que él trabajaba. Digamos que cayó bajo. Fue un tiempo difícil. John no se sentía bien. Cayó en depresión y en varias ocasiones buscó quitarse la vida. Se sentía alguien miserable, bueno para nada. Pero en una ocasión, en uno de los barcos, encontró a un viejo amigo de su padre y le rogó que le ayude a salir de ahí para trabajar de nuevo como marinero. De esa manera consiguió volver a trabajar con ellos y una noche hubo una terrible tormenta. El barco se rompió y él despertó porque su habitación comenzó a inundarse con agua. Los otros marineros comenzaron a desesperarse y John está demasiado seguro de que su trágica vida iba a terminar ese día. Pero aquello que su madre le había enseñado alguna vez salió a la luz. Recordó que había otra opción, había una esperanza. Fue allí cuando clamó a Dios, rogándole y pidiéndole que el barco se salvara de hundirse. Y de una forma milagrosa, la carga que ellos llevaban en el barco tapó ese agujero que había provocado la tormenta. Al otro día, llegaron a tierra firme, sanos y salvos. Y fue ahí donde una gran historia comenzó. John comenzó una nueva vida. En esa noche de tormenta, Dios comenzó a hacer la obra en John. Fue cautivado por la gracia de Dios. El saber que fue perdonado y se le dio otra oportunidad, impulsó a John a seguir creciendo cada día más en Dios. Obviamente no cambió de la noche a la mañana. Por un tiempo siguió trabajando en los barcos y siguió haciendo su vida, pero esa noche Dios había hecho algo en él. La gracia manifestada en él transformó su vida, tan así que empezó a buscar más de Dios, comenzó a congregarse y a medida que fue avanzando llegó un momento que comenzó a escribir himnos que expresaban lo que sentía por Dios por haberlo salvado. Y acá entra el himno tan reconocido en todas partes del mundo, Sublime Gracia o Amazing Grace. Así es, John Newton es el creador de Amazing Grace. Un himno que hasta el día de hoy sigue sonando en todas partes del mundo y su letra transmite algo muy especial que toca a las personas. Y en el tiempo en el que John trabajó con los esclavos, fue uno más de ellos, tuvo la oportunidad de conocerlos.
vivió como ellos vivían y sintió todo lo que siente un esclavo. Pero luego de su reconciliación con Dios, años más tarde, John fue una persona que luchó en contra de la esclavitud. Por eso se relaciona muchas veces la canción Sublime Gracia o Amazing Grace con que la cantan los esclavos. Seguramente habrán notado eso en algunas películas o en historias que les han contado, porque John fue una persona que libró a muchas personas de la esclavitud. John fue una persona que marcó la historia. ¿Y qué tiene de interesante su historia? Es que John Newton no era la mejor persona del mundo. Era rebelde, estaba lleno de angustia, de dolor, tenía ira en su corazón. Y es de esperarse después de haber tenido la vida que él tuvo. Obviamente no elegimos la vida que queremos tener. No creo que John Newton haya elegido que su madre muriera y haya elegido tener un padre ausente. Así también nosotros no elegimos la vida que estamos teniendo. No tuvimos la oportunidad antes de nacer de elegir cómo va a ser toda nuestra vida. Y me ha pasado de preguntarme por qué todas las cosas me pasan a mí. Y me ha pasado que me he preguntado por qué me pasan tantas cosas malas o tantas cosas feas. ¿Por qué me toca vivir lo que estoy viviendo hoy? Y tal vez muchas veces pasamos por una etapa llena de preguntas, dudas y con la cabeza enredada, así como John. Y la mayoría de las veces esas preocupaciones y preguntas no nos dejan escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Para vivir y experimentar y para que esa gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas, es necesario apagar esto y abrir esto. Rendí tus pensamientos y abrí tu corazón. Te invito a que dejes tus confusiones y preguntas en las manos de Dios y dale lugar a lo que Él quiere hablarte. Muchas veces nos sentimos como John. Yo no sé cómo está compuesta tu familia. No sé si estás pasando por algún problema o dificultad hoy. No sé si estás teniendo algún tipo de lucha interna dentro tuyo. O si te estás enredando en tus pensamientos. John no tuvo la mejor infancia ni el mejor pasado, pero sí hizo algo muy importante. Entregó todas sus confusiones, sus dudas, sus problemáticas, su carácter fuerte, todo eso que él tenía guardado adentro y todas las problemáticas y luchas internas que él tenía, se lo entregó todo a Dios. Y tal vez no consiguió respuestas inmediatas a sus preguntas o dudas que él tenía, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue entendiendo para qué fue creado y cuál era su propósito en esta tierra. Tan así que él, una vez que fue transformado por la gracia de Dios, dejó una huella marcada en la historia de la humanidad. No importa cuál es tu pasado, qué es lo que estás viviendo, solo sé que el propósito que Dios tiene para tu vida es muy grande. Y hay un versículo en la Biblia que me gustaría leerte. Se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 5. Este capítulo habla sobre el llamamiento de Dios a Isaías. Cuenta la historia que Isaías, cuando Dios salió al encuentro de él, Isaías vio a Dios sentado en el trono y un montón de ángeles y serafines alrededor de él. Tuvo una experiencia muy fuerte con Dios. Y en este versículo que les quería leer, habla Isaías diciendo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La realidad es que cuando nos acercamos a Dios y nos exponemos ante su gloria, empezamos a darnos cuenta y a notar los errores y pecados que tenemos. E incluso comenzamos a ver cosas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Y ahí entra el arrepentimiento. Nos arrepentimos por nuestras maldades y todas las cosas malas que hay en nuestro corazón. Le pasó a Isaías cuando se encontró con Dios. Pensó que iba a morir porque sus ojos estaban viendo a Dios, pero es ahí cuando Dios perdona sus pecados y los santifica a Isaías. ¿Y por qué les menciono esta historia de la Biblia? Porque no importa cuál sea tu pasado, qué situación viviste, cuál es la situación que estás viviendo hoy. No importa las acciones que vos tengas, no importa la historia de vida que estás teniendo, lo que estás viviendo, si estás teniendo confusiones, si tenés preocupaciones. Apagá tus pensamientos y abrile tu corazón a Dios. Que Dios quiere usarte y pueda hacer grandes cosas
con tu vida. Así como lo hizo con Isaías, así como lo hizo Saulo de Tarso, que después se convirtió y se llamó Pablo, así como lo hizo con alguien que no está mencionado en la Biblia, pero sí marcó la historia de la humanidad, que es John Newton. Y cómo Dios transforme tu vida no solamente te va a ayudar a vos, sino que puede marcar a muchas personas, hasta incluso la historia de la humanidad. Y hay algo muy importante que me gustaría que sepan. El enemigo muchas veces va a mostrarte tus pecados y va a remarcártelos para alejarte de Dios. Pero Jesús te muestra tus pecados para que veas cómo Él te limpia y los saca de tu vida. Y así acercarte más a Dios. Y si tal vez no sabes cómo acercarte a Dios, cómo entregarle tus problemas, tus dudas y todo lo que vos sos, podrías comenzar diciéndole a Dios: Papá, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y no soy perfecto, pero acá estoy dispuesto a todo por vos. Dios te bendiga.